sean bienvenidos cada uno de ustedes. Vamos a ver el tema de este mes. Estamos ya en esta dos semanas. Fíjese que faltan 14 días para que termine este año. 14 días, prácticamente nos quedan 2 viernes que tenemos tiempo de oración y nos quedan 2 domingos del año. Y si lo calculáramos en horas, nos quedan 336 horas para que cierres este año. Parece se va acortando el tiempo, pero sabe, una de las cosas es hermoso. Y si lo vemos en minutos, nos quedan 40,336 minutos para que cierre este año. ¿Qué vas a hacer con tu vida en estos 40,336 minutos que Dios te dé? Espero que aproveches al tiempo, al máximo tu vida en este tiempo. Vamos a ver el tema, volviendo a nuestro primer amor, que es todo el mes, estamos compartiendo esto. Y quiero que lea conmigo Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 en adelante. Y queremos pedirle a Dios que podamos ser una bendición para cada uno de los presentes, que el Señor bendiga su palabra. ¿Quieres cerrar tus ojos un momento y vamos a orar? Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de compartir, Señor, tu palabra en este día. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Tú eres el invitado más importante en esta reunión. Te pedimos, Señor, que tu palabra bendiga los corazones y transforme la vida de cada uno de los que estamos aquí. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 2, verso 2, dice la palabra de Dios así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Dios conoce cada una de las cosas que hemos hecho en este año. Y es importante que usted y yo entendamos que la palabra de Dios siempre va a bendecir tu vida. Siempre tiene una palabra para ti, para mí. Y dice que Dios conoce tus obras, y las obras que tú hayas hecho en este año, Dios las ha conocido cada cosa. Si la hiciste de buenas o de malas, o la hiciste bien o mal, Dios conoce esa parte. ¿Me pueden poner este versículo, por favor? Apocalipsis 2:2, para que todos lo lean, por favor. Y tu arduo trabajo. El arduo trabajo es importante. Tu trabajo es muy importante. Lo que tú haces en tu casa, lo que tú haces en tu casa, en trabajo en la casa, el trabajo en la empresa, en tu negocio, es importante que lo sepas. Y dice, y paciencia. La paciencia es importante. Dígale a su vecino, tenme paciencia, por favor. Usted tiene que tener paciencia en la vida. Si no tiene paciencia, ¿alguien ha tronado este año por falta de paciencia? Levante la mano. Más de alguno. ¿Y sabe qué? ¿Por qué nos pasa esto? Porque tenemos muchos problemas de carácter. Un fruto del Espíritu es la paciencia. El fruto del Espíritu en nosotros es la paciencia. Hoy necesito mucha paciencia. Diga conmigo, yo necesito mucha paciencia. ¿Sí? ¿Sí o no? Y dice, Dios reconoce tu trabajo, reconoce tu paciencia y reconoce lo que has hecho, lo bueno y lo malo. Pero dice, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Lo más importante de la vida es no desmayar, hermano. Porque cuando uno va haciendo las cosas, parece que todo va bien, pero de repente cosas se te caen. Cosas no funcionan y cosas no están pasando bien. Y es cuando más necesitas la paciencia de parte de Dios. Es cuando más necesitas, dice, no desmayar. Una de las cosas que el ser humano aborta los proyectos de Dios. Usted puede abortar el propósito de Dios en su vida porque todo iba bien y tenía un futuro. Los matrimonios abortan un destino porque viene la falta de paciencia. Y dice, una de las cosas más importantes de este versículo, dice que Dios te reconoce lo que no has hecho, pero también lo que has hecho bien.
Dios no nomás está señalando una parte. El domingo pasado yo no estaba en Saltillo en una celebración de una boda, pero predicó Vane ese mensaje de que Dios tiene paciencia contigo. Dios te está hablando y tiene misericordia para ti, para mí. Entonces, el tema de esta mañana se llama Sirviendo por Amor, de la serie de Volviendo a nuestro primer amor. Y es que Dios quiere que tú tengas en tu corazón un corazón de servidor voluntario para Dios. A nadie nos gustan las cosas a fuerzas. Tú como mujer debes de servir a Dios a través de tu hogar voluntariamente y con una buena actitud. Tú como hombre debes de servir a Dios en tu casa con amor, voluntariamente, no a fuerzas, no porque te toca dar el gasto, no porque te tienes que llevar a trabajar, sino hazlo de corazón. Si no, no sirve de nada, hermano. 1 Corintios capítulo 13 dice que si tú hablas en lenguas y no tienes amor, de nada sirve. ¿Y por qué lo pone en primer lugar? Porque es una de las cosas que el cristiano debe de estar practicando. Es el nuevo lenguaje que Dios te dio para comunicarte con Dios. Y dice, si yo hablase lenguas humanas y no tengo amor, de nada me sirve. Si tú repartieses los mejores recursos y no lo haces por amor, de nada te sirve. Si te matas limpiando tu casa y la tienes como un espejo y la tienes sumamente limpia y no es basada por amor, de nada sirve. Sí, te van a aplaudir en esta tierra tu limpieza, pero dañaste el corazón de todos. A lo mejor es el mejor proveedor, pero si lo haces reclamando o echándole en cara, yo que los mantengo, entonces estás dañando tu vida, porque no lo haces por amor. Entonces tenemos que hacer las cosas voluntariamente, por gratitud, y que lo hagamos de corazón. Vamos a ver una historia en Lucas capítulo 17, versículo 11. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de mí, ten misericordia de nosotros. Fíjate bien cómo iba Jesús en la aldea. La vida te vas a llevar sorpresas en tu diario vivir. Vas a llevar sorpresas donde a tu encuentro van a llegar situaciones que no esperas. Jesús no esperaba ese momento y se le acercaron 10 leprosos y le gritaron, ten misericordia de nosotros. Verso 14 dice, y cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Jesús no les contestó, los voy a sanar. ¿Está poniendo atención? Estos 10 leprosos le gritaron a Jesús, ten misericordia de mí. ¿Y sabes qué pasó? Jesús no les contestó, sí los sano. Les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció, ponga atención en esto, y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Siempre que lea la Biblia, léala pensando lo que hizo Jesús. ¿Usted hubiera esperado que Jesús les hubiera dicho, lo sano? Porque muchos de nosotros buscamos a Dios esperando la respuesta que queremos, pero no es la que se te va a dar, es la que tú necesitas. Porque es muy fácil que Dios, tú le digas, Señor, soluciona mi matrimonio, soluciona mi familia, soluciona mi economía, y el Señor te diría, sí, hijo, hoy tu matrimonio se arregla. Eso es lo que tú esperas que Él te diga. A lo mejor tú esperarías que estás enfermo y el Señor te dijera, te sano. Ahí tú te vas bien contento porque el Señor te dijo que te va a sanar. Pero estos hombres no les contestó eso Jesús. Jesús les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. ¿Qué esperarías que te dijera eso al Señor a ti? No te respondió lo que tú le pediste. Porque Dios está buscando que usted y yo aprendamos a obedecer. ¿Aprendamos a qué? Porque es muy fácil que Dios te dé la solución inmediata, pero Jesús les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. ¿Por qué tenían que mostrarse al sacerdote? Porque todo enfermo tenía que ir en ese tiempo a los sacerdotes para analizar su enfermedad
y si era lepra, le determinaban: estás excluido del pueblo y tienes que abandonar tu casa, tu colonia, tu ciudad, y irte a la montaña donde había una región de leprosos. Los leprosos eran la enfermedad más tremenda de ese tiempo. Acabamos de terminar una pandemia y la gente no se quería acercar a nadie, nadie te saludaba, te daba el puñito, y eso, si te lo daban, teníamos que traer todos una cubrebocas, etcétera, pero la gente no quería socializar por la pandemia. Algo más grave que la pandemia era la lepra. La lepra destruye la piel y se cae a pedazos la carne. O sea, de repente tú traías tu oreja y de repente se caía. La gente se le caía la nariz, la piel se destruía. Esa era la lepra. La lepra es una enfermedad que destruye los tejidos. Y entonces la gente tenía un pavor que estuvieras con lepra, porque no solo eso, tenías que ser aislado y cubrirte toda tu piel, porque tu piel perdía sensibilidad. Si tú te pegabas, no sentías el golpe. Si te quemabas, no sentías la lumbre. Si te cortabas, no sentías nada, porque pierde toda la sensibilidad del cuerpo. Entonces la gente leprosa tenía que ir al sacerdote. El sacerdote los analizaba y los examinaba y decía: tú no tienes remedio, excluido del pueblo. Imagínate qué dolor para esa persona. Tu misma familia te abandonaba. Y Jesús les dice a ellos: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció, fíjese bien, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Aquí está la actitud que usted tiene que tener con Dios. Cuando Dios le dé una instrucción, tiene que aprender a obedecerla, a pesar de la lucha y la prueba que tenga, porque ellos no recibieron lo que ellos esperaban escuchar, pero dijeron: vayamos y hagamos lo que Jesús dijo. Y dice que mientras ellos iban caminando, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió a glorificar a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies y dándole gracias, y este era samaritano. Cuando Dios manifiesta su poder en tu vida y te da un milagro, de esos 10 leprosos, solo regresó uno a darle gracias. Dice la palabra de Dios, el verso 17 al 19, respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿Dónde te encuentras tú cuando Dios te contesta algo? ¿Eres de las personas agradecidas con Dios? Te dio Dios 50 semanas de este año. Te quedan 2 semanas. ¿Has agradecido a Dios por 50 semanas? ¿O te has enfocado en lo que no te ha dado? ¿En lo que no te contestó? Posiblemente en todas estas 50 semanas para atrás no has recibido el milagro de parte de Dios de lo que esperabas, pero sigue caminando. Esos leprosos siguieron caminando y siguieron avanzando y siguieron hasta ver el milagro de parte de Dios. Pero uno recibió el milagro y dijo: no puedo seguir avanzando, tengo que regresar a Jesús. Y yo quiero invitarle el día de hoy, sea como haya sido su año. Decía nuestro hermano Alan, él perdió a su papá este año y no sé qué haya pasado con tu vida, qué estés pasando. Pero una de las cosas que usted tiene que entender es que no importa cómo haya sido su año, tiene que regresar a Jesús a decirle: Señor, con humildad. ¿Qué hizo este leproso? Se postró ante Jesús y le reconoció el milagro. Y dice: ¿y dónde están los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Dígale a su vecino: tu fe te ha salvado. Cuando usted escuche una instrucción de Dios, lo que Dios está buscando es su fe. Quiero decirle algo: Dios no se va a mover por su necesidad, Dios se mueve por la fe que usted tenga en Él. Porque muchos piensan: si le lloro a Dios me va a contestar,
si le suplico me va a contestar. No, Dios se mueve por la fe que tú tienes, porque Dios te va a dar la instrucción que tú necesitas, no la que tú esperas. Es como una persona le estaba diciendo a Dios: Señor, muévete, Señor. Y el Señor le contestó: muévete tú. O sea, ¿por qué quieres que Dios haga todo cuando te toca una parte a ti? Y es lo que estamos viendo. Y ahorita que veamos más este tema, hay cosas que Dios te va a escuchar, y siempre te va a escuchar, pero te va a decir lo que tienes que hacer, y no va a ser muchas veces lo que tú esperas. Y te va a decir: muévete tú, porque muchas personas esperan que todo lo haga Dios, cuando Dios te toca a ti un porcentaje en hacer. Y Dios no va a hacer el 98% de cambio si tú no das el 2%. Tú tienes que dar el primer paso. ¿Y cuál fue el paso de los 10 leprosos? Vayan a presentarse. Estaban enfermos. En pocas palabras, tú vas al médico y el médico, en vez de que te diga: te voy a dar una medicina, te manda a hacer análisis primero. No, yo no quiero ir a hacerme análisis, deme una pastilla para que se me quite el dolor. Y el médico te dice: no te puedo dar ninguna pastilla, ve a hacerte el análisis. Es lo que Jesús les dijo: van a recibir el milagro, pero si obedecen una pequeña instrucción, no les va a costar. Dios da instrucciones, y mientras hagas las cosas va a obrar el milagro. Es tiempo de que tú en estas 2 semanas y antes de que entre otro ciclo de año, des pasos, pequeños pasos que te acerquen a la voluntad perfecta de Dios. Da tú el paso de fe y Dios va a hacer el milagro en tu vida. Amén. Tú atrévete a soñar, mientras te acercas a tu sueño, Él va a actuar. Fíjese bien, usted dé los pasos que tiene que dar, y Dios, en el paso que dé, Dios le va a dar el milagro sobrenatural. Ahora, ¿qué es regresar a Jesús? Porque de los 10 leprosos solo uno regresó. ¿Y qué significa regresar a Jesús? Posiblemente usted puede regresar arrepentido de lo que no hizo todo el año. A lo mejor regresar a Dios representa para usted ofrecernos para decirle: Señor, ¿en qué te puedo servir yo? No lo hice todo el año, no fui una persona agradecida contigo, me diste 50 semanas y siempre renegué cada semana. Pero quiero decirle: qué bueno que está hoy aquí. Qué bueno que usted pueda decirle: Señor, tengo la mejor actitud para venir y decirte: Señor, gracias por lo que hiciste en este año en mi vida. Todavía no recibo el milagro, a lo mejor tú eres de los que todavía van caminando y todavía Dios te dice: todavía no tienes el milagro, pero sigue caminando. A lo mejor tu hogar no está totalmente solucionado, siga caminando en creyendo en el poder de Dios. A lo mejor sus hijos no han sido restaurados, pero siga caminando hacia Jesús. Siga obedeciendo la palabra de Dios. Y entonces Dios en un momento va a hacer el milagro, como en estos 10 leprosos. Tenga un corazón de gratitud. Porque de 10 leprosos solo uno tuvo el corazón de gratitud. Vamos a leer otra historia, se encuentra en Lucas capítulo 8, versículos 26 al 28. Espero ya puedan ponerme los versículos. Y dice aquí: y arribando a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea, al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad. Ahora, ese hombre de la ciudad era un endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa. A lo mejor su condición de usted o la mía no es como este gadareno, a lo mejor es como los de los 10 leprosos. Usted trae cosas en su vida que espera a Dios se lo solucione. Yo doy muchas pláticas, doy muchas conferencias, doy muchas consejerías, terapias, y muchas personas, algunos llegan con la actitud de decirme: dígame qué tengo. Y no funciona así. Cuando usted va al médico, ¿cómo sabe el médico qué tiene usted? Porque le preguntan: ¿te duele aquí? ¿Te duele acá? ¿Qué tan profundo?
Y a medida de las preguntas le van haciendo un diagnóstico de su condición. Jesús te va a preguntar muchas cosas a ti. Él lo sabe. Él sabe todo. Pero te va a preguntar para poderte ayudar. Y a veces ni siquiera te va a preguntar, como a los leprosos les dijo, vayan y hagan esto. Pero en esta historia era evidente el problema de este hombre. Fíjese bien, este hombre dice que hacía mucho tiempo no vestía ropa. Lucas 8:26. Y dice, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. No sé si alguno de ustedes tiene una condición donde sientes cuando Dios te está hablando y dices, ¿por qué le platicaron mi vida? Muchas personas son atacadas directamente, sienten un ataque con la palabra de Dios. Cuando hay algo en tu vida que no está bien, te va a molestar cuando alguien te está diciendo lo correcto. Por ejemplo, cuando usted anda bronqueado con su familia, con su esposa, con sus padres, con sus hermanos, con alguien, y tú ves a una familia que está abrazada con su esposa, te molesta, te incomoda. ¿Por qué te incomoda? Porque dentro de ti sabes que no estás haciendo lo correcto. ¿Alguien de aquí ha sentido eso? No, nada más uno, sincero. Cuando tú vas bien enojado con tus hijos y ves a un papá que está abrazando a sus hijos, te dicen, nada, porque no tiene los hijos que yo tengo. Te empiezas a molestar, pero es algo que está causando en tu vida lo correcto. Siempre Dios va a permitir en tu vida que cosas a tu alrededor te estén hablando de parte de Dios. Y este endemoniado dijo, ¿por qué te ruego que no me atormentes? Verso 29, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio en los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado a él y le rogaban que no los mandase al abismo. Fíjese bien, hay cosas en nuestras vidas que si queremos ser una persona enamorada de Dios, hay cosas que te están impidiendo que llegues al Señor. ¿Cómo voy a enamorarme del Señor si tengo una bronca en mi casa? ¿Cómo quieres que yo sirva al Señor si tengo problemas de vicios, de problemas de actitud? Este endemoniado tenía legión, no eran 100. Se reconoce como la legión, como pueden ser desde 100 personas hasta 5,000 personas. O sea, no podemos establecer una legión de los romanos, porque la legión se le atribuyó al ejército romano, y decían una legión era de 3,000, de 5,000, de 10,000, pero también eran de 100 porque ya perdían su legión, o sea, su capacidad de soldados. Ahora muchas personas traen muchas cosas en su vida cargando que necesitan el milagro de parte de Dios para que vuelvan a su primer amor. Este hombre estaba lejos del primer amor. Recuerde un poquito la historia. Este hombre era de la ciudad, estaba endemoniado, vivía entre los sepulcros y andaba desnudo. Comía cadáveres. Perdió. ¿Cuál sería su primer amor? Su familia. Ya lo había perdido todo. Pero se encontró a Jesús. Y cuando tú te encuentras a Jesús, tu vida va a cambiar. Y puedes recuperar lo que habías perdido, no solo tu hogar, tu familia, y encontrarte con el amor más grande de la vida, que es Jesús. Vamos a leer verso 32, Lucas 8:32. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó.
Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que habían acontecido, huyeron y yendo dieron aviso a la ciudad y por el campo. Y salieron a ver los que habían sucedido y vinieron a Jesús. Y hallaron al hombre, fíjate bien cómo hallaron al hombre después de ser liberado, de haber perdido todo. Lo hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús. Y yo le felicito esta mañana que esté aquí sentado a escuchar la palabra de Dios. Porque cuando una persona toma un cambio, dice: yo quiero buscar al Señor. A lo mejor usted viene a veces a fuerzas, a veces viene, pero cuando uno se enamora del Señor, uno viene apasionado a buscar la palabra de Dios. Porque encuentras que en Jesús va a cambiar tu vida, va a cambiar tu historia. Y dice que lo encontraron a este hombre vestido en su cabal juicio. No hay nada más hermoso que usted y yo tengamos nuestra vida en cabal juicio. ¿Qué significa? Estás completo. No estás alborotado tu pensamiento. Cuando una persona tiene problemas, su cerebro se distorsiona. ¿Alguien se le ha distorsionado el cerebro un poco? Todos los días dicen. Pero cuando usted está cabal, usted está completito. Usted sabe pensar correctamente, sabe reaccionar correctamente. Pero cuando uno no está en sus 5 sentidos completo, usted dice cosas que después se arrepiente. ¿Alguien de aquí algún día ha dicho cosas que se ha arrepentido después? Muchas veces diría la hermana, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Se ha arrepentido de cosas que ha dicho? Sí, muchas veces yo. Pero cuando usted dice, está sentado con Jesús, dice que este hombre estaba en su cabal juicio y tuvieron miedo. Y los que le habían visto les contaron cómo había sido salvado del endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Oh, como yo quisiera que alguno de nosotros nos dijera el Señor. Algunos esperarían esta respuesta. Este endemoniado le rogaba: Señor, déjame estar contigo. Quiero estar a tus pies, quiero aprender de ti, quiero conocerte más, quiero vivir ahí. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Por eso estamos hablando de que Jesús nunca te va a decir lo que tú estás esperando, te va a decir lo que necesitas y el destino que tú vas a llevar en tu vida. A este hombre, a los 10 leprosos, les dijo la instrucción directa. A este endemoniado, él le rogaba: Señor, no me quiero ir contigo, no me quiero ir. Quiero estar a tus pies, mira el cambio en mi vida, quiero enamorarme más de ti, quiero conocerte más a ti, quiero aprender de ti, déjame servirte. Y Jesús le dijo, ¿qué le contestó? ¿Me pueden poner ese versículo? Dice: vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús. Escuche bien, Jesús te va a decir lo que necesitas, no lo que esperas. A esos leprosos no les dijo: te sano, pero los sanó. Y a él, en vez de decirle: sí, te conviene quedarte conmigo para prepararte, para capacitarte, para que seas un gran siervo mío, a él le dijo: no. Quiere decir, hermano, que todos los que estamos aquí tenemos diferente instrucción de parte de Dios. Algunos te va a decir: quiero que le hagas inmediatamente. Y a otros te va a decir, ni siquiera te va a decir una instrucción clara, te va a decir: haz esto, sigue adelante. Quiere decir, hermano, que tu milagro no está en lo que tú estás esperando, porque muchos esperan que Dios te dijera: hoy soluciono tu problema financiero. Y cuando el Señor te dice: no te voy a solucionar tu problema financiero, te voy a decir que siembres, y tú dices: es lo contrario que yo espero. Sabes que muchas veces Dios va a hacer cosas sobrenaturales.
Hay una mujer que estaba viuda y se iba a morir porque dijo: tengo solo un poquito de harina y un poquito de aceite y me voy a hacer mi última torta para comerme mi torta con mi hijo y después nos vamos a morir porque no hay que comer. Había una crisis financiera en la nación de Israel, no había comida, no había nada, y el que ya en ese tiempo hasta la popó de los burros y la popó de los pajarillos se comían, no había que comer. Y fue cuando Elías llega en ese tiempo donde había una crisis de alimentación y le dice a esa mujer: dame de comer. La mujer le dice a Elías: oye, ¿cómo te voy a dar de comer si nada más nos queda un poquito de harina, un poquito de aceite, un poquito de lo que vamos a hacer? Habíamos pensado hacernos una tortita de harina, de masa y eso, cocidita, y después nos vamos, terminando eso, le había yo dicho a mi hijo que nos vamos a morir, porque ya no hay nada que comer. Y le dijo a Elías: hazme primero la torta a mí. ¿Qué esperas que te diga Dios? Esa mujer, muchos dirían: ¿por qué Dios pide algo a una mujer que va a morir y que le dé primero al siervo de Dios? Porque Dios sabía que si ella obedecía esa pequeña instrucción, dice la Biblia, que la harina no le iba a faltar y el aceite no iba a menguar. Así es de que yo te invito el día de hoy que puedas aprender y discernir lo que Dios te hable en este tiempo. Porque las instrucciones que Dios da son diferentes a cada persona. Y cuando Dios te la dé, obedécela nada más. ¿Y qué le pasó a esa mujer? Dice la Biblia que ellos le hicieron la torta a Elías, ella comió, se saciaron y al día siguiente había harina, había aceite, hasta que no llovió sobre la tierra. O sea, Dios usó el milagro sobrenatural de la obediencia para traer una provisión milagrosa para esa mujer. Esa mujer no murió de hambre, pero ¿qué tuvo que hacer? Escuchar la instrucción y obedecerla. ¿Qué pequeña instrucción crees que te puede pedir Dios hoy? No es la que estás esperando. Entonces, el agradecido le sigue y le sirve al Señor, aunque vaya en contra de tu mentalidad. Solo uno le dijo a Jesús: no me seguirá, no te voy a seguir. El Señor le dijo: me vas a dedicarte a predicar. Imagínense qué tremendo milagro hizo Dios con un endemoniado. Ese mismo día toda la gente lo conocía como el endemoniado, el loco, el mugroso, el apestoso, olía a cadáver, y de un día para otro él fue el predicador primero que llegó, el primer evangelista. ¿No crees que Dios puede hacer eso contigo hoy? A lo mejor tú te ves en una condición de decir: es que yo qué puedo hacer si mi vida es un caos. Y el Señor te puede usar de un día para otro a ser el mejor predicador. Él convirtió a toda la región de Gadara y sus alrededores, fue el predicador con unas horas de capacitación con Jesús. No tuvo un instituto bíblico, no pasó muchas horas en un templo, no oraron muchas veces por él, no le permitió Dios nada, solamente le dijo: a ti no te dejo que estés conmigo, a ti te envío a predicar inmediatamente, porque a donde tú vayas yo voy a ir. Y eso es lo más bendito de parte de Dios, que Dios hace los milagros como Él quiere. Amén. ¿Tú estás dispuesto a hacer las instrucciones que Dios tiene para ti? Vamos a leer otra historia. Primer libro de Samuel, capítulo 22, verso 1. Y estamos hablando del servicio a Dios, de la voluntad que tú tienes que tener para servir al Señor. Y vamos a hablar sobre David. Y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Primer libro de Samuel 22, 1. Y dice: y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados. Fíjate quién fue el ejército de David, cómo empezó su ministerio. No empezó con la mejor persona,
Porque a lo mejor tú te ves a ti mismo y dices, ¿cómo yo voy a ser parte de un equipo de Dios cuando mi vida es un leproso como los 9, 10 leprosos? ¿O soy un endemoniado que todavía me salen los sapos, las culebras de mi boca? Porque ese endemoniado traía no solo el demonio de la brujería, de la hechicería, de la maledicencia, de la borrachera, de la grosería, de la agresividad, era peleonero, era de lo peor, porque nadie lo aguantaba, por eso lo encadenaban, y tenía la fuerza de más de 1000 personas, por eso rompía las cadenas. Y a lo mejor usted dice, pues yo soy una persona indomable, no puede, nadie me soporta, es más, ni mi esposa me soporta, ni mis hijos, soy un caso perdido. Esa era la situación. Y David empieza su ministerio después de que mata a Goliat. Ya recuerde la historia, David lo persigue el que le prometió el reinado. Qué feo para David, ¿no? Le prometieron, si matas a Goliat, te quito todos los impuestos, te doy a mi hija y serás tratado como un príncipe. ¿Qué le pasó a David? Todo lo contrario. Su mismo suegro le quitó a su hija, lo persiguió y fue a dar a una cueva. En esa cueva se le juntaron los afligidos, lea conmigo, los afligidos, los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura. ¿De qué? Dígale algo parecido a mi vecino, bien amargado. Todo le molesta. ¿A quién se le juntaron? A David. Y dice, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Fíjate bien, tenía 400 hombres. David lo que hizo es tomar todo lo que la tierra no quería y dijo, yo con ellos voy a lograr transformar sus vidas. Y Dios es el rey que te ha tomado a ti. A lo mejor tú calificas en los amargados, en los endeudados, en los que están en aflicción de espíritu. Y dice este mismo versículo en la TLA, dice así: ese día también se unieron a David como 400 hombres. Todos ellos eran tan pobres que no tenían dinero para pagar sus deudas. Además eran gente que sufría mucho y que ya no quería seguir viviendo así. O sea, eran personas que ya decían, voy a ir a ver a David porque yo ya me voy a morir, no tengo deseos de vivir. De modo que David llegó a ser su líder. Este mismo versículo en la palabra de Dios para todos dice, muchos se unieron a David y unos estaban metidos en algún problema. Otros debían mucho dinero y algunos más no estaban satisfechos con la vida. A lo mejor usted dice, bueno, yo ni estoy satisfecho con la vida. Alrededor de 400 se unieron a David y él se convirtió en su líder. Para formar, la Biblia habla de los 300 hombres de David. ¿Y por qué le estoy compartiendo esto? Porque queremos terminar que todo tu corazón sea por servir a Dios y que no le pongas un solo argumento a Dios, que le digas, es que yo soy un pobre leproso, es que yo soy un pobre endemoniado que ni me aguanta mi esposa. Y a lo mejor usted dice, bueno, yo no soy tan endemoniado ni tan como leproso, pero a lo mejor está bien amargado. Está como diciendo, me vale la vida ya, o sea, ya lo que venga. Como los 300 valientes de David. Eran 400, pero 300 le creyeron a David y se convirtieron en los hombres más guerreros que ha existido en el ejército israelita. Y ahorita te los voy a mencionar algunos de ellos. Se hicieron los más renombrados. Segunda de Samuel 23:8. Estos son los nombres de los hombres más valientes de David: José, Besabed, el Tacmonita. ¿Qué nombre, no? Que era el capitán de los 3 héroes. Mató con su lanza a 800 hombres en una sola batalla. Ese hombre que todos decían es la escoria, el endeudado, el amargado, el que no sirve para nada, Dios lo constituyó en un guerrero. Y yo creo que esta mañana aquí hay muchos que Dios los ha llamado a ser guerreros. A que no te quedes en tu condición como esos leprosos o ese endemoniado o estos hombres que estaban amargados y enojados con la vida. Y dijeron, yo voy a creer, si David pudo, yo puedo. Y ese solo hombre mató 800 personas.
en una sola batalla. 23:9 dice: después de esto, Eleazar, hijo de Dodo, Ahohita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel, este se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se le cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. O sea, este hombre también era de la clasificación de ellos, pero dijo: no, sí soy un amargado, pero ahora me voy a convertir en un hombre renombrado en el pueblo de Israel. Y es lo que Dios quiere con cada uno de ustedes. Dios los va a hacer unos renombrados. El domingo pasado yo no prediqué y me dio mucho gusto ver lo que Dios hizo con Vane, compartiendo la palabra, y en la tarde predicó otra discípula que se llama Rosita. ¿Sabes una cosa? Dios puede hacer de lo que tú piensas que tú no puedes hacer, un día pararte a predicar la palabra del Señor donde tú ni te imaginas. Porque Dios no está fijándose en tu condición actual, está viendo lo que Él puede hacer en tu vida cuando tú le crees a Dios. Cuando dices: Señor, yo vengo como soy, pero no importa, yo me pongo en tu disposición. Segunda de Samuel 23:11 dice: después de esto fue Sama, hijo de Agé, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron. Fíjate bien, David no solamente tenía 3 muy valientes, pero tenía 30 de otro nivel. Lo más importante en la vida es que nunca te compares con otro. Lo más importante en la vida es que tú saques tu propia récord. Compite contigo mismo. ¿Te dijeron que eres un inútil? Demuéstrate a ti mismo que no eres un inútil. ¿Te dijeron que tienes un carácter del demonio? No compitas con nadie. Demuéstrate que tú tienes el mejor carácter, afable, apacible, que tienes dominio propio. Porque de nada sirve que tú digas: voy a competir con aquel a ver si lo logro. No, compite contigo mismo, con tus debilidades, lucha contra ellas. Y dice ahí: y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle ¿de dónde? ¿De dónde? Sí, está siguiéndome, ya se perdió. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo a su vehemencia: ¿quién me diera? Fíjate bien, cuando vamos a tomar a David como el rey de Dios, el rey Dios, es un tipo nada más. David, que era el rey de ese ejército, le dijo a sus valientes, a sus 300: ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron en el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaronla y la trajeron a David. Mas David no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: ¿quién podrá beber del agua de esta vida? Quiero decirte una cosa: cuando una persona está enamorada del Señor, un solo deseo de Dios quieres cumplirlo. Porque estos hombres estaban tan agradecidos con David de que ellos volteaban a ver para atrás y decían: mi vida hace meses atrás era un amargado, endeudado, no quería vivir, y mira, ahora soy un capitán del ejército, ahora soy renombrado de los hombres más valientes de David. Y solo ellos escucharon un anhelo de David, que dijo: ¿cómo anhelo un vaso de agua fría de ese pozo? Y ellos dijeron: por mi rey, yo voy. ¿Cuántos le pueden decir por amor a Jesús lo que me pida? Cuando tú amas al Señor, un solo anhelo de Él lo vas a querer hacer, te cueste lo que te cueste. Estos 3 valientes les costaba su vida. Fueron a pelear un lugar donde estaba lleno del ejército completo de los filisteos,
pero por amor a su rey fueron y trajeron tantita agua. ¿Y qué hizo David? Dijo, no, ¿cómo la voy a beber? Allí en esa botella de agua está la vida de mis hombres. Pero mira, capítulo 23, verso 18. Vamos a ver otro poquito de estos valientes. Y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra los 300, a quienes mató, y ganó renombre entre los tres. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los tres primeros. Después Benaías, hijo de Jodaía, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Cabseel, este mató a 2 leones. Fíjate bien toda la historia. Y a mí me gustaría que el año 2024 cada uno de ustedes tenga algo que renombrarle a Dios. Cada uno sin excepción pueda decirle, Señor, yo era ese amargado, ese era el leproso, tenía muchos problemas, era una vida desordenada y vacía, pero el Señor me convirtió en un hombre valiente y esforzado. Que usted puede decirle, Señor, sí, todo el mundo se daba cuenta de mis broncas, hasta diciendo, ahí vienen los peleoneros, ahí vienen los amargados, ahí viene el que no lo soportamos en la iglesia por lo que es. Pero después te conviertas en uno de los valientes guerreros del Señor. Y que solo un anhelo del Señor que dijera, ¿cómo anhelo esto? Y tú corrieras rápido y dijeras, yo quiero por amor a mi rey. Y dice la Biblia que este hombre mató. ¿Me está siguiendo? Estamos en 2 de Samuel 23. Dice, este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo. De esos amargados, de esos que nadie creía, de esos que ya no querían vivir, Dios convirtió en grandes guerreros. ¿Qué es lo que Dios puede hacer contigo, hermano? Aunque tú te veas a ti mismo en una condición muy mal, Dios puede hacer lo que tú no te imaginas, si solo te dispones. ¿Qué hicieron esos 400 hombres que llegaron a David? Le dijeron, David, a ti te persiguen sin haber hecho nada malo y has aguantado y no te has rebelado. Fíjese bien que fue David. David nunca levantó su mano contra el ungido de Dios. David honró a su rey, a pesar de que su rey le falló en todas las ocasiones. Ese fue el ejemplo que cambió la historia de esos 400 hombres. Dice, este hombre descendió con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano. En pocas palabras, con su misma lanza. Dice, y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaías, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Y fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros. Y lo puso David como jefe de su guardia personal. Quiero decirle, esta mañana llegó una chica aquí, panderista, y me llamó la atención porque me acaban de platicar la historia. Y le dijo, mi familia no va a venir a la iglesia, pero yo tengo que estar en la iglesia. Y le dijo a su familia, a mí me llevan a la iglesia. Si ustedes no quieren ir, a mí me llevan. Eso me impactó. Y es una chamaquita adolescente. Usted tiene que tener un corazón por Dios. Aún su familia no quiera seguir, usted siga a Cristo. Y me platicaron que les dijo a su familia, porque tienen una fiesta, y no estamos en contra de que tengan una fiesta, pero le dijo, ustedes quédense en la fiesta, yo me voy a alabar a Dios. Yo veo en esa niña una historia como estos hombres valientes que le dijeron, si mi rey pedía un vaso de agua del pozo, yo voy, por amor a mi rey. ¿Qué está usted dispuesto a hacer por su rey? Dios está buscando una generación de David. Esa generación de David son generación comprometida con Dios y su reino. Una generación de David es una gente hambrienta del amor de Dios y para su gente. Una generación de David es una generación decidida
a enfrentar gigantes sabiendo que Dios les va a dar la victoria. Una generación de David está dispuesta a formar valientes como ellos. Y mi mayor deseo es ver gente formada para el Señor. Ese es el mayor deseo de Dios. Verle a usted apasionado por Dios, lleno, enamorado por Dios. En esta semana varios me dijeron, he sentido un corazón para ayunar. Eso no había pasado antes del Congreso. Yo le pido a Dios que el Congreso haya marcado su vida y estos días usted diga, yo quiero enamorarme del Señor. El otro día me dijo una persona, pastor, yo puedo pasar un día encerrado aquí en el templo. Adelante, dime a qué horas te abro y a qué horas cerramos. Puedo ayunar 2 días, 3 días, 4 días por mi rey. Nadie se lo está pidiendo, Dios lo está impulsando en su corazón. Cuando usted solamente entienda que Dios lo llamó con un propósito, entonces usted va a decir, lo que mi rey pida yo lo hago, porque Dios vale la pena seguirle. La generación de David está ahí dispuesta a establecer el reino de Dios. Escuche bien, en nuestra ciudad y nación. Establezca el reino de Dios en su lugar. Una generación de David está dispuesta a demostrar su liderazgo y formación abriendo una célula de conquista. Qué bonito es que cada uno de ustedes me dijeran, pastor, ya tengo mi casa. Abriendo mi casa donde se predica la palabra del Señor. Cuando uno quiere agradar al rey, hermano, solo sus deseos serán sus órdenes. ¿Alguien podría decirle eso al Señor? Tus deseos son mis órdenes. Lo que tú desees, yo lo voy a querer. Si tú me dices lo que yo haga, aunque no lo entienda, lo voy a hacer. Muchas veces no lo entendemos, hermano. Yo he dado pasos que ni entiendo lo que voy a hacer, pero solo obedezco. ¿Y qué hace Dios? Lo hace. El primer milagro que yo he visto muchos, cientos de milagros. Yo nunca los platico porque no me gusta pensar que la gente piense que yo hago milagros. No, yo he visto tantos milagros. El primer milagro que yo experimenté en mi vida fue cuando le creí a Dios. Me acerqué a una abuelita que estaba en silla de ruedas. Y yo no sabía qué tenía, pero yo iba con la fe de que Dios le iba a sanar. Si yo hubiera sabido qué tenía, ni me atrevo. Porque usted nada más tiene que obedecer. Me acerqué, agarré a la abuelita, la levanté en el nombre de Jesús y cuando la levanté empezó a caminar. Lo más interesante no fue que caminara, sino lo que me dijeron, es que esa abuelita nunca había caminado. Nació inválida. Y cuando usted ve un milagro así, usted le cree a Dios, que es más importante. Por eso digo, si yo hubiera sabido, busco una persona así con dolorcito de cabeza. Porque muchos, cuando ven un enfermo muy grave, le dan la vuelta. Hace tiempo fuimos a orar por un niño ahí está grabado un video, ese sí lo tenemos. Un niño chiquito, que sus pies están así y no camina. Entonces me llevaron es rumbo a Huimilpan, San Pedro, por allá. Me dijeron, vamos a orar por una señora con su bebé. Entonces su niño no caminaba. Empezamos a orar y le dije, le agarré de las manitas y que lo levante y lo puse a caminar. Caminó todo el tiempo. Dios le enderezó sus pies. Y le dije a la señora, vaya el domingo a la iglesia que tenemos en Huimilpan y dé gracias a Dios. La señora, en vez de ir a dar gracias a Dios, se fue a la iglesia popular y le ofreció a su niño. Dejó de caminar. Cuando alguien no le da la honra y la gloria al Señor, se la da a un ídolo, su milagro se detuvo. Y ese video me lo enseñaron después. Yo no sabía que estaban grabando, pero después me lo enseñaron cómo Dios puede hacer el milagro instantáneamente. Porque no es usted, es Dios, pero sus deseos de Dios deben de ser nuestras órdenes. Amén. Cuando usted conoce a su rey, sus deseos son sus órdenes. Desarrolla sus habilidades. Cada uno debe de hacer lo que Dios dice. Ahora, ¿qué vas a hacer para cerrar este tiempo? Si me ayudas, Karen, por favor. Cada día escribe en tu libro llamada vida algo que sobresale para tu rey. Cada día escriba algo en su vida llamada vida en ese libro y diga, Señor, ¿qué tengo yo? ¿Qué tengo yo para renombrar tu nombre?
¿En qué área de su trabajo, de su escuela, de su deporte, de su negocio usted puede renombrarlo? Quiero preguntarle a todos, por favor, ¿qué escribió en este año 2023 que le demostró su amor a Dios? A lo mejor 50 semanas no escribió nada para Dios. A lo mejor se le fue una semana entera y no ha escrito nada para Dios, pero hoy puede escribir algo para Él. ¿Qué va a escribir usted? ¿En qué área? ¿Qué pudiste hacer la diferencia en una persona para la gloria de Dios? Usted puede escribir algo para la gloria de Dios, para que una persona sea mejor persona. ¿Qué ha marcado la diferencia usted en otra persona que puede impulsar a alguien? Quiero que se ponga de pie. ¿Qué servicio usted hizo para que alguien, su vida fuera mejor? Muchos estuvieron aquí sirviendo al Señor en este congreso. Usted marcó la historia de alguien, tan pequeño que usted haya hecho. A lo mejor usted dice: mi ofrenda generosa marcó la diferencia en la casa del Señor. Nunca piense, nunca subestime lo que usted hace. Un pequeño impulso hace que otros se impulsen. Le quiero decir una cosa: cuando íbamos a comprar estos terrenos, solo un pequeño impulso hizo que otros se impulsaran para hacerlo. Una ofrenda, hermano, puede marcar su historia para alguien más. Una acción, una actitud, un servicio. Yo he visto hoy muchas personas están ayudando a hacer devocionales, pero fue porque alguien se impulsó a hacerlo. Usted puede impactar a alguien por algo que usted haga. Sea uno de los 300 valientes de la generación de David, que diga: bueno, yo voy a impulsar a alguien más. Ese hombre, esos 3 valientes impulsaron a 30 hombres que fueron renombrados, y esos 30 renombrados impulsaron a 267 valientes de David. Fueron renombrados. Lean la Biblia, está toda la lista de todos los 300 valientes y dice: este valiente hizo esto. A mí me gustaría que el año 2024 cada uno de ustedes tenga una historia escrita en el libro de Dios y diga: el hermano tal día impulsó a toda la iglesia a hacer esto. Varios me han dicho, ya varios de la iglesia tienen llave para venir a orar a la hora que quieran, y eso me da gusto. Nosotros hemos impulsado generaciones. Recuerdo una generación que tuvimos en la iglesia, jóvenes que se levantaban a 4:30 de la mañana para llegar a las 5 de la mañana a orar a la iglesia. Y usted dice: qué locos. Pues es mejor un loco así que un loco llegando a las 4 de la mañana bien borracho a su casa. ¿Quién eres tú que tú pienses que no puedes ser un valiente que impulse a otros a cambiar un deseo de servir al Señor? Es tiempo de que tú vuelvas a tu primer amor, hermano. Si lo perdiste, que los deseos de Dios sean tus órdenes. Y recuerdo, y quiero decirles esto: cuando íbamos a comprar el terreno, estábamos en el Salón del Bosque, Zaragoza e Ignacio Pérez. Muchos de David le tocó estar ahí. Maru, tú vienes desde allá, ¿verdad? Sí. ¿Quién más? Pietro, ibas allá, ¿verdad? ¿Quién más de aquí? Perla, ¿verdad? ¿Tú vienes desde allá también? Y cuando estábamos allá, estaba yo predicando, así como ahorita, y teníamos que dar un enganche de una cantidad muy fuerte para darlo. Mi esposa no sabía lo que iba a hacer, ni yo pensé hoy voy a hacerlo. Solamente sentí la voz de Dios que me dijo: siembra tu camioneta. La acabamos de terminar de pagar. En esa semana nos habían dado nuestra factura de la agencia. Ya no la debíamos. Y en ese momento estaba predicando y Dios me dice: ¿qué tienes en la bolsa para ese enganche de ese terreno? ¿Qué es este?
Mi camioneta, la única camioneta que tenemos, dala. Imagínense, para muchos matrimonios que están aquí hubiera sido un pleito de años con su mujer. Yo admiro a mi esposa que me ha aguantado y ha creído. Y agarré, saqué la bolsa y le dije a un chico que está aquí en la iglesia todavía: pasa por los papeles, es el enganche para el terreno. Me bajé y mi esposa me dice: y mañana Dios proveerá. De un día para otro, mis hijas al camión caminando, sin que mi esposa supiera ni mis hijas. Pero ¿sabe qué? Dios ha sido fiel y ha sido tan bueno. Cuando yo fui en un momento de obediencia, inspiré a alguien más, y esa misma semana otro hermano sembró su camioneta, y en una semana tuvimos para empezar a dar los enganches de los terrenos. Solo es que usted le crea a Dios. ¿Qué puede usted inspirar a alguien más para hacer algo bueno? No inspirar para hacer algo malo. ¿Quién pone las caguamas? Yo, pastor. ¿A quién va a inspirar usted? Y asegúrese que en el año 2024 inspire a alguien para hacer algo correcto, para amar a Dios, para buscar a Dios, para ser esos valientes. Cierre sus ojos un momento y dígale a Dios: yo quiero ser una persona renombrada como un valiente, una mujer valiente, que inspire a alguien más a ser un mejor papá, a ser una mejor mamá, a ser un mejor esposo, un mejor hijo. Esta niña me inspiró hoy. Que Dios la bendiga. Esa niña le dijo a su mamá: yo me voy a la iglesia, si ustedes no quieren ir, a mí me llevan, porque yo voy a estar ahí. Queremos ver una generación de niños y niñas y jóvenes que, aunque sus padres le digan no y no vayamos, ellos le digan: no, yo tengo un compromiso con mi rey y voy a ir a adorar a mi Señor. Que usted pueda inspirar a alguien más a decirle: quiero vivir enamorado de Jesús, quiero amarle, no por religión, sino por amor a Él, por amor a Jesús. Ahí con sus ojos cerrados, dígale: Señor, perdóname porque yo no he sido una inspiración para alguien más. A veces he sido la piedra de tropiezo para mi familia. A veces yo mismo les he desanimado. A veces yo mismo les digo: ¿de qué te sirve ir a la iglesia? Cuando tú no sabes la lucha que tiene, pero quiere seguir yendo a la iglesia, aunque tú le digas hipócrita. Pero esa persona quiere seguir al Señor. Sé una inspiración, sé un valiente que ame al Señor, no una piedra de tropiezo para desanimarle. Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, toque el corazón de alguien, y que con un solo deseo tuyo, Dios, corramos para ser la persona, generación apasionada de David, que corra a los pies de Jesús, y por amor a Jesús hagamos las cosas. Permítenos, Señor, a volver a ese primer amor. Conoces nuestro corazón. Impulsa a alguien más, que sea ese joven que inspire a alguien más, ese varón, esa mujer. Aquí estamos, Señor. Somos esos leprosos. Somos esas personas que, como el endemoniado gadareno, que tenemos muchos problemas, pero de ahí convertiste al primer evangelista, al primer predicador en Gadara, en toda esa región. Apasiona a cada persona aquí, Señor, a volver a correr a ti, Señor. Toca los corazones, a que cada uno sea ese valiente de Amistad Nueva Creación,
esa valiente que impulse a otros a abrir su casa, una generación que cambie la historia de esta ciudad, una generación que te cree, una generación que va a las misiones, una generación que transforma vidas. Ahí donde está, levante sus manos al Señor, dígale: Señor, yo me rindo a ti, Señor. Aquí estoy, Señor. Quiero que este año, Señor, a lo mejor no termina este año con manos llenas de fruto, pero puede decirle: Señor, de aquí en adelante voy a ser la persona que va a fruto de en esta casa espiritual, Señor. Voy a ser renombrado. Hoy no me conocen en la iglesia, pero me van a conocer en el infierno, me van a conocer en la tierra y me van a conocer en el cielo. Que soy una persona apasionada por ti, Señor. Ya no me van a conocer por el iracundo, el peleonero, el grosero. No me van a conocer por ser una persona mediocre, sino me van a conocer por ser una luz, un valiente del Rey de Gloria. Quiero vivir apasionado por ti, Jesús. Anhelo más de ti, Señor. Anhélele. Búsquele al Señor un momento. Comprométase con el valiente. Comprométase con el que va a cambiar la historia. Que usted piense como un valiente, no viendo su condición. Dígale: Señor, arde para ti, Jesús. Todo mi ser te anhela, Señor. Dile: eres mi primer amor, Señor. Tú lo eres todo para mí, Señor. Dígale: Jesús, tú eres, Señor, lo más importante. Por ti, Señor, lo doy. Por ti lo hago. Si mis padres no quieren, yo voy a ir. Si mi esposa no te quiere seguir, yo sigo adelante, Señor. Si mi esposo no quiere, yo quiero, Señor. Porque tú eres lo más importante. Tú eres todo para nosotros, Señor. Enséñanos a ser esos valientes por un solo deseo tuyo, Señor. Quiero estar contigo, Padre, siempre, amándote, vivir apasionado por ti, Jesús. Dígale: eres mi primer amor, Señor. Somos los primeros, Señor, aquí estamos. Levanta una generación, Señor, una generación de Davides, una generación de valientes y valientas, Señor. Una generación que no le tiene miedo a nada, que acepta los retos de la vida que vengan. Ahí con su corazón, dígale: Señor, no hay mejor lugar, Jesús. Quiero invitarle, vamos a doblar nuestras rodillas un momento ante el Rey de Gloria y dígale: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Jesús. Doblo mis rodillas ante el Rey y reconozco, Señor, que tú eres el ejemplo a seguir. Hoy me rindo. Y mira cómo el Rey de Gloria hoy te va a extender su espada. Porque los soldados
les pedían que se hincaran para recibir un ordenamiento, para recibir un cargo, un rango. Y como Dios te ve como un valiente y una valiente, te está quitando tu condición de lepra, te está quitando tu condición de endemoniado gadareno, te está quitando la condición de un amargado, de un sin deseos a vivir, sin sentido de la vida. Y ahí donde estás hincado, viendo tu condición, el Señor va a extender su cetro de autoridad y lo va a poner sobre tu cabeza. Como el rey con Esther le extendió su misericordia con el báculo, con el cetro, y como a los soldados le ponen una espada, mira cómo el Señor te pone hoy su autoridad. Por la autoridad que Dios me ha dado, en el nombre de Jesús, tu condición de estas 50 semanas para atrás es quitada de tu vida en el nombre de Jesús. Se desarraiga todo espíritu malo, se desarraiga todo pensamiento de mediocridad, y el Señor te pone un avivamiento en tu corazón, un amor por Jesús, una pasión por Él. Hoy nace en tu corazón un amor por su palabra. Hoy nace en tu corazón despertarte en la madrugada para orar, para clamar, un corazón para servirle, un corazón para cerrar y decirle: Señor, ya me cansé de ser el mal ejemplo, de ser la persona que todos venaban. Hoy voy a ser un renombrado, voy a ser una persona apasionada, una persona que sea el primero que corra para ti, Jesús. Padre, pon tu báculo en cada persona. Ponlo ahí, Señor. Pon ese cetro, esa espada. Porque así como el endemoniado gadareno, muchos de los que están aquí los veremos este año 2024 sacando todo su potencial. Y van a correr tan grande y tan rápidamente que van a crecer espiritualmente, y que veremos el gran despertar de lo que has preparado para Amistad Nueva Creación, no solo en Querétaro, sino en la nación, y no solo en esta nación, en muchos lugares, Padre, porque hablarás a los corazones. Hay gente que tiene fuego y le vas a llevar de gloria en gloria y de poder en poder. Bendigo a todas las personas que escuchen este mensaje, porque en su ciudad, en su nación, van a ser la extensión del reino de Dios ahí, en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido, Señor, y profetizo por las ciudades, por las naciones de esta tierra, Señor. Hay personas que van a llevar tu reino a las naciones y van a estar predicando en muchos lugares, Padre, porque así lo dijiste tú, y yo lo creo, y lo creo, y lo voy a hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Dígale al Señor: anhelo más de ti, Señor. Y cuando se ponga de pie, crea que Dios ya le dio la autoridad y ya le dio esa capacidad para ser un valiente del Señor. Y cuando se ponga de pie, dígale: Señor, tus deseos son mis anhelos. Cántele al Señor para terminar este tiempo. Dígale: no hay mejor lugar. Terminemos adorando al Señor. Dígale: Señor, eres mi primer amor. Solo en tus brazos, Señor. Solo en tus brazos quiero estar. No hay mejor
Dígale: Señor, no hay mejor lugar que estar adorándote. Mejor lugar en los brazos de Papá, no hay mejor lugar. No hay mejor lugar en los brazos de papá. No hay mejor lugar. Yo quiero invitarle un minuto más. Vamos a orar por la persona que tiene a su lado ahí. Dígale: Señor, yo profetizo, Señor, que su vida, Señor, hoy se convierte en una mujer o un hombre valiente, Señor. Esa es la generación que hoy Dios está llamando, una generación que no le tiene miedo a nada, porque tú no le tuviste miedo a nada, Señor, y nos pusiste el ejemplo, y eres el mejor para seguir adelante. Padre, bendice a mis hermanos, mis hermanas, guárdales con esta palabra, que van a ser renombrados, Señor. Van a ser esos valientes, esos 300 valientes, Señor. Y declaramos, Padre, que levantas una generación nueva para esta temporada especial para amistad, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada persona hoy, Señor. Que tu palabra no vuelva vacía, Señor. Que no se vuelvan a ver en la condición enfermos de lepra o endemoniados gadarenos, sino que se vean como tú los ves en el reino de los cielos, un hombre y una mujer valiente, Padre. Porque para lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Tú puedes hacer de lo que nadie creyó, tú lo puedes hacer y formar gente valiente y esforzada, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Cada día, Padre, bendecimos la vida de cada uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor.